1825, ¿sí? En este periodo se logra desde la independencia de Bolivia y con ello la apertura de un nuevo orden político, económico y social que se ve expresado en una nueva administración tributaria, aunque el Libertador dice no quería no aplicar, pero era necesario, ¿no? Es como la formación de un club deportivo, ¿no? Muchos de ustedes cuando regresemos a la vida presencial ya van a poder encontrarse con sus compañeros y tal vez van a decir, alguien va a decir, o el centro de estudiantes va a decir, no, organizaremos un campeonato. ¿No? Entonces van a tener que organizarse y participar. Ah, pero para participar se requiere recursos, ¿no ve? Eso es lo mismo, ¿no? Cuando nace la República de Bolivia hay la necesidad de recursos. Dice, en este periodo se logra la independencia de Bolivia y con ello la apertura de un nuevo orden político, económico, social que se ve expresado en una nueva administración tributaria. Se crea un ente recaudador denominado Contaduría General de Hacienda Pública en el año 1855. Se implementa en cada provincia los colectores, personas encargadas de recaudar los tributos en lugares alejados al país. Desde ese año tenían los colectores, ¿no? Si algunos recuerdan, tal vez en cada provincia o capital de provincia había colectores. Actividad que todavía está vigente en algunas poblaciones del estado, evidentemente, ¿no? En este periodo se crea un tributo sobre la tenencia de gallinas, conejos y otros animales menores. Se debía pagar un real por cada 10 animales. Este impuesto se denominaba huasiventas. En cuanto a favorecer a la clase indígena y hacer más equitativa la contribución al país, se trata de eliminar el tributo indígena, mismo que no fue posible debido a la falta de recursos para la República. Lamentablemente, ¿no? Pese a los deseos del Libertador, se continuó cobrando los impuestos casi de igual forma que durante la colonia, estableciéndose los siguientes impuestos. Impuesto a predios rústicos, diezmos, peaje, desde el año 1825, peaje. Hoy seguimos pagando peaje, ¿no? Peaje autopista, por ejemplo, ¿no? Contribución directa, papel sellado, está desaparecido hace 4 o 5 años, ¿no? El papel sellado. Contribución indigenal, posesiones hereditarias, alcabala, impuesto a los extractores de coca. En aquel entonces ya conocíamos coca, año 1843. Contribución de las rentas, a las rentas, impuesto a la venta de inmuebles en el año 1856. Estos serán algunos de los impuestos vigentes en ese periodo. Después de una larga y sangrienta lucha, dice, ¿no?, de más de 16 años, los levantamientos concluyeron con la declaración de la independencia en 1825. Bolivia nació a la vida republicana con un territorio arrasado por la guerra y sumida en una depresión económica causada por el saqueo, el abandono de las tierras y las minas. Bolivia, como país libre, organiza los tributos eliminando los trabajos gratuitos y el pago de impuestos con mano de obra. De igual manera, se estableció la contribución directa en 3 categorías: la contribución personal, la contribución sobre las propiedades y el impuesto sobre las rentas. En resumen, esas son las contribuciones, ¿no? O los impuestos, en esas 3 categorías se enfocan. Cuarto periodo. Se eliminan los servicios personales, se establece el impuesto a las utilidades. Estamos hablando del año 1858-1880. En este periodo se perfila como uno de los pilares de la economía del nuevo Estado la minería, motivo por el cual se establece el impuesto a la minería. Además, se instaura el impuesto territorial como reemplazo al impuesto indígena, el que mantiene la misma lógica. Se establecen los siguientes impuestos. Impuesto predial rústico, 1861. Impuesto sobre las utilidades. Ya teníamos ese impuesto, ¿no? El año 1873. Patente de minas. Hoy en día sigue cobrando el patente de minas, ¿no? Impuesto territorial, impuesto predial directo, impuesto al salitre.
este impuesto que nos ocasionó la guerra Chile. en Chile, ¿ve? Impuesto al tabaco. Ahora un poquito más adelante vamos a explicar. Entonces dice, en el año 1878, en el año 1878, se crea el impuesto de 10 centavos al quintal de salitre. Chile argumentó que el Tratado de 1874 prohibía establecer nuevos impuestos a las exportaciones o capitales chilenos. Este hecho fue utilizado como pretexto por la Cancillería chilena para dar inicio a la Guerra del Pacífico. Eso es lo que ocasionó, ¿no? En 1883 se creó el impuesto a la goma y en 1886 a la plata para proporcionar ingresos a las arcas del país. La última parte del siglo XIX fue, sin duda, uno de los momentos más conflictivos de la historia republicana, donde perdimos cualquier cantidad de extensión, creo que al 50% nos hemos reducido, ¿no? Lo que fue nuestra independencia. Quinto periodo. Impuesto para empresas financieras y mineras. Surgen los medios de control. 1881-1918. Este periodo está caracterizado por grandes emprendimientos mineros. En este periodo aparecen los medios de control, el establecimiento de las primeras empresas hidrocarburíferas en el país, además de la banca o de las entidades financieras. Se establecen los siguientes impuestos. Impuesto adicional a la guerra, adicional de guerra a la coca, impuesto adicional a la coca, impuesto a la goma, impuesto al ganado vacuno en Tarija, impuesto a las utilidades, impuesto a minerales argentíferos, impuesto sobre estaño y el bismuto, impuesto sobre las letras hipotecarias, impuesto a los timbres, impuesto a los abogados, impuesto sobre marcas de fábrica, impuesto territorial catastral, impuesto a los cigarros y el tabaco, impuesto sobre los fósforos, utilizamos fósforos, ¿no? Hasta hoy en día, impuesto sobre aguardientes y alcoholes. Bueno, ya aquí en 1897 ya se crea un impuesto, ¿no? Hoy en día se conoce como el ISE. ¿Sí? Quinto periodo. Impuesto para empresas financieras y mineras. Surgen los medios de control, 1881-1918. Para 1882, la recaudación de los impuestos se encontraba a cargo de la Administración del Tesoro, los tesoros departamentales y otras dependencias del Estado. Mediante ley de 21 de enero de 1914 se organizó una oficina recaudadora anexa al Tesoro Nacional. La misma no llega a implementarse por falta de reglamentación. Asimismo, se promulga la ley para la creación de la Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos el 23 de enero de 1918. En noviembre de 1907 se crea un impuesto de 10 centavos por la recolección de cada docena de huevos en la provincia Arani de Cochabamba. Por primera vez en historia, los indígenas quedan exentos del tributo indigenal que pagaban en función de su origen. Nace la administración tributaria
En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el estaño adquirió importancia en el mercado internacional cuando empezó a ser utilizado masivamente en la industria. Se inició el auge del estaño y simultáneamente se descubrió el primer pozo petrolero. Ambas actividades fueron los pilares principales de la economía boliviana, es decir, la extracción de hidrocarburos, ¿no? Se creó el impuesto al petróleo y se perfeccionó la patente de minas. El 31 de julio de 1902 se estableció un impuesto del 2% sobre utilidades de las sociedades anónimas y las empresas mineras a través de la ley del 23 de enero de 1918. El decreto supremo del 19 de marzo de 1919 se creó la Dirección de Renta de Alcoholes e Impuestos Internos. Sexto periodo, creación de la administración tributaria. Primera reforma tributaria. En este periodo es de especial importancia para el establecimiento de la actual administración tributaria a través de la ley de 23 de enero de 1918. Se estableció la organización de la administración de la renta de alcoholes y aguardientes. Además, se instauró una reforma tributaria con la llegada de la Comisión de Consejeros Financieros a la cabeza del profesor Erwin Kemmerer en el año 1928. En este periodo se destacan los siguientes impuestos. Impuesto al wolfram, impuesto a las adjudicaciones de petróleo, impuesto a las ventas, impuesto pro centenario, 1925, ¿no? Impuesto a los telegramas, impuesto de emergencia, impuesto sobre billetes premiados. Hoy en día eso maneja la lotería, ¿no? Impuesto sobre las utilidades comerciales e industriales, impuesto adicional fomento de los deportes, impuesto de inmigración, impuesto sobre rodados, brevets y placas, impuesto a la gasolina. Hoy también tenemos este impuesto que está vigente, ¿no? Pero con otros nombres. Primeras instituciones. Hasta 1926, las finanzas públicas bolivianos se caracterizaron por una tendencia estructural al déficit fiscal, debido a que los crecientes gastos no podían ser financiados con los ingresos corrientes. Habiendo recibido la economía en esas condiciones, el presidente Hernando Siles decidió contratar la misión Kemmerer para modernizar los sistemas monetarios, financieros y fiscales. Esta es una de las misiones que hacen que se cambie, ¿no? En Bolivia muchas cosas. Por ejemplo, dice, ¿no? Fruto de la misión, dice, se reformaron los tributos. Se creó la Aduana Nacional, Banco Central de Bolivia y la Contraloría General de la República. Pregunta de examen. La ley de 3 de mayo de 1928 aprobó los proyectos propuestos por la misión Kemmerer relativos al impuesto a cierta clase de rentas y la tributación de la propiedad inmueble. Séptimo periodo. Declaraciones juradas, libros de ventas, multas e infracciones. 1941-1952. Este periodo está marcado por la aparición del libro de ventas, además de las multas e infracciones al incumplimiento de las obligaciones tributarias. Se debe tomar en cuenta que las políticas gubernamentales son cuestionadas, son los albores del proceso revolucionario del año 1952 y sus posteriores cambios. Los impuestos que se destacan en esta época son impuesto adicional sobre alcoholes y aguardientes, 1941, impuesto a las rentas, impuesto sobre ventas de mercaderías, impuesto sobre materias primas, impuesto de 10 centavos por botella de soda y aguas gaseosas, impuesto nacional a la cerveza, impuesto a la explotación de durmientes, impuesto al estaño, impuesto sobre el petróleo, impuesto de seguro al granizo, impuesto del 3% de plusvalía,
impuesto a la cerveza o bebida alcohólica, impuesto por cada litro de gasolina y impuesto militar. Impuesto sobre pasajes. ¿En qué consistía esto? Consistía en el pago, dice, de 10 centavos por pasajes en primera clase de ferrocarril y de 5 centavos a los pasajes de segunda clase. ¿No? Este impuesto se grababa a la capacidad adquisitiva en el uso del transporte. Es decir, antes teníamos, ¿no? Ahí recorrían los trenes, ¿no? Y habían de primera y segunda clase, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Hoy en día también tenemos, ¿no ven? Cuando uno vuela en avión, de primera clase y segunda clase, ¿no ven? El presidente, los ministros viajan en primera clase y el pueblo viaja en la segunda clase, ¿no? Es porque es más barato, ¿no? Lo mismo entonces antes, pero pagaba. A los que viajaban en primera clase era 10 centavos, ¿no? Donde viajaban cómodos, digamos, ¿no? En unos asientos declinables. Y a los que viajaban en segunda clase, 5 centavos, ¿no? Con sus bultos, todo ahí, ¿no? Impuesto pagado, dice, por la placa vehicular y vialidades para choferes, debido a la masificación del autotransporte, se impone un impuesto para obtener la licencia para el manejo de vehículos. Desde esa época hasta ahora existe este impuesto, ¿no? Pues cada cierto tiempo se renueva su licencia. El impuesto al hielo, debido por la extracción de hielo para fomentar los deportes de invierno. A veces dicen, no, voy a colocarlo al hielo, dicen, no, tal vez viene de aquí esa palabra, ¿no? El impuesto de participación de bienes o sucesiones, hoy denominado transmisión gratuita de bienes, tiene la característica de ser un impuesto dirigido, es decir, que antes de cobrarlos se sabía dónde se iba a gastar, ¿no? Esa era la característica de este impuesto, de la participación de bienes o sucesiones, ¿no? Iniciada la guerra del Chaco, los gastos de defensa llegaron, dice, al 80.4% del precio de las naciones. Entonces, por esta situación, el Estado estableció el impuesto a los sueldos e impulsó la venta de la insignia patriótica. Vamos a quedar en esta parte, jóvenes, ¿ya? Por ahora. Anoten, estamos quedando en la diapositiva 55. ¿Ya? Diapositiva 55. Si hay alguna consulta, jóvenes. Hoy es 9, ¿no? ¿No hay ninguna? Pues nos vemos la siguiente clase, ¿eh? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.